Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds of violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you try to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. Still love was true, and when no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you try to say to me, how you suffered for your sanity, how you try to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they'll never will. Starry, starry night. Starry, starry night. Starry, starry night. Segundo hijo del pastor Theodorus Van Gogh, nació el 30 de marzo de 1853 en Holanda y se llamará igual que el niño que nació muerto, el primer hijo, Vincent William. Entonces recibirá el mismo nombre. Las cartas de Van Gogh son un tesoro en sí mismas, son más de 800 cartas que escribió a su hermano Theo sobre todo. ¿No? Theo es el hermano menor de Vincent y es el que al final de cuentas le ayudará toda su vida, tanto manutención económica como también a promocionar sus cuadros. Intentó ser pastor como su padre, su padre es pastor cristiano, y fracasó como tal, y también después fracasó como marchante en las minas, y después regresa a París con grandes penurias económicas, se acomoda con su hermano. Después pues en París es donde tiene bastantes influencias con otros artistas. Al final de cuentas en su vida queda pobre, se vuelve loco y se suicida. Ese es Vincent Van Gogh. Los principales lugares de su vida, un poco para que veamos dónde nació y se movió durante su vida. Nació en La Haya, Holanda, ahí vive su infancia. Después en Nuneham, Holanda, comienza a hacer el Van Gogh que conocemos con las primeras pinturas. París es donde descubre el impresionismo y otras tendencias. Sí conoce a Gauguin y Cézanne. Después se interna en Saint-Rémy de Provence, donde se interna en el monasterio psiquiátrico voluntariamente. Sale del monasterio psiquiátrico y en Auvers-sur-Oise, Francia,
pinta más de 80 cuadros, pinta 80 cuadros en 70 días, casi un cuadro por día, más de un cuadro por día, y ahí es donde se suicida Van Gogh. Lo que vamos a intentar hacer en este recorrido, como es mucho el tema de Van Gogh y podríamos quedarnos hablando de Van Gogh pues todo el día o varios días, vamos a ver obviamente lo más esencial y a través de su vida al final vamos a intentar ver qué significa que Van Gogh intentó llegar a la trascendencia. Así pues, las primeras influencias de Van Gogh, decimos que Van Gogh antes que todo es un realista porque él lo que buscaba era copiar la realidad. ¿Sí? El realismo también designa una manera de abordar directamente los objetos, un proceso de confrontación directa entre el pintor y el motivo. Realismo es, por tanto, un método artístico. Primeramente, describo, dice Van Gogh, sobre la superficie del cuadro un rectángulo de tamaño arbitrario que me imagino como una ventana abierta a través de la cual contemplo y debo pintar. Sin embargo, Van Gogh pinta la realidad desde su perspectiva. También él dirá, yo lo que busco es que el mundo vea lo que yo veo con mis ojos. Y eso es una de las genialidades de Van Gogh. También tiene una influencia impresionista. Está influenciado por Cézanne, hace un cambio de forma involuntaria siguiendo las huellas de los impresionistas ya en su época en París. Pues en el fondo los impresionistas también son realistas porque copian la realidad. Sin embargo, los impresionistas, como bien sabemos, lo que buscan es no pintar la realidad en cuanto tal, sino pintar lo que yo capto de la realidad y cómo lo capto. Por eso los impresionistas y también Van Gogh serán los que salen a la calle a pintar, ya no pintan desde la academia, desde el salón, ¿no? Sino que salen a las calles a buscar los motivos. También tenemos una influencia impresionante dentro de Van Gogh que es el japonismo. Dirá él mismo, todo mi trabajo se basa, por así decirlo, en los japoneses. Escribió en el verano de 1888 desde Arles. Otra influencia grande es Gauguin. Gauguin con ese deseo de apartarse del estilo propio de Van Gogh, y Van Gogh se centra en el estilo de Gauguin y delinea todas las imágenes o todas las figuras dentro, hasta los mismos girasoles, los delinea dentro de una línea negra espesa. Todos los objetos pictóricos han sido delimitados por un contorno. Dirá Gauguin, arte es abstracción. Había dicho Gauguin, arranca esta abstracción de la naturaleza mientras sueñas ante ella y piensa más en tu propio trabajo y su resultado que en la realidad. Las dos ideas, tanto de Gauguin como de Van Gogh, serán incompatibles. Por eso viene el trauma por el cual conocemos muchas veces a Van Gogh. Se corta la oreja, su mutilación. El 23 de diciembre de 1888, por la tarde, Gauguin sale de la casa sin decir cuáles eran sus intenciones. Su intención era ya irse. Gauguin nota los pasos de Van Gogh a su espalda, se da la vuelta y descubre un Van Gogh trastornado. Al instante, Van Gogh se vuelve a la casa a toda prisa. Gauguin se queda a dormir en una posada y en la noche anterior a la Nochebuena, Van Gogh atenta contra su vida cortándose un pedazo de la oreja, no toda la oreja. Lo envuelve en un pañuelo, va herido, sangrando, a la taberna del lugar y se lo regala, ese hermoso regalo, a una prostituta. Obviamente, Van Gogh regresa a la recámara y pues se va arrastrando debido a la pérdida de sangre y lo encuentran desmayado porque la prostituta pues va y da referencia a la policía y así lo encuentran. Es uno de los primeros ataques que tiene Van Gogh, un poco de locura. ¿Sí? Después, otra influencia que tiene Van Gogh es el romántico. Está profundamente marcado por sentimientos románticos y el desenfreno de los mismos. Su obra literaria y pictórica van de la mano. Es bastante romántico tanto al momento de escribir como al momento de pintar. De ahí
su grande anhelo por pintar las noches estrelladas. Después veremos la más famosa de ellas, obviamente. Otra influencia que tiene es el idealismo. Apoyado de su fe, confiaba en aquella vida inmaterial que la teología llama trascendencia. Se puede interpretar como paraíso, inmortalidad o simplemente alcanzar importancia en el futuro. Van Gogh es un idealista tanto en la forma como vivió como en la forma como pintó. Veamos, por ejemplo, el deseo de hacer una escuela de artistas y por eso Gauguin se va a vivir una época, 8 meses con Van Gogh, que termina con la mutilación de la oreja de Van Gogh, ¿no? Era ese deseo de vivir casi una vida monástica, los pintores como vida monástica dentro de la Casa Amarilla, famosa Casa Amarilla de Van Gogh. Vamos a ver, esas son prácticamente las influencias. Yo, ¿cómo resumiría Van Gogh? Van Gogh, creo que uno de los genios de Van Gogh es ser una síntesis de todos los ismos de su época, ¿no? Del idealismo, del puntillismo, del impresionismo, etc. Van Gogh logra una síntesis en su vida y a la forma de pintar. Una de las cosas importantes de Van Gogh es el simbolismo en sus obras. Por ejemplo, tenemos el molino de agua en Colet. Para los de Instagram, imagínense un molino de agua ahí. La metáfora es cristiana. Es una acción de Dios, un giro lento y continuo de la transformación de la gracia en el alma de la persona. Recordemos que Van Gogh está profundamente influenciado, de hecho, algunos autores lo catalogan como un fanático cristiano. Entonces, hay una gracia del alma, la ve ahí reflejada en el molino. Ahora, Van Gogh nunca va a pintar directamente, bueno, sí pinta una que otra pintura religiosa, con tema religioso, pero sobre todo busca un simbolismo más en las cosas, en la naturaleza. Otro simbolismo la podemos ver en el jardín parroquial de Digne con figura femenina. Tenemos en el primer plano pues unas vallas y luego tenemos en el segundo plano una mujer que va caminando y el tercero tenemos allá al fondo una iglesia, la torre de una iglesia rodeado de un cementerio. Es una clara alusión a la muerte. La iglesia gótica que a su alrededor se levanta en el cementerio, es una invitación a meditar en lo eterno, la torre que siempre nos mira hacia arriba. Recuerden las torres góticas, como meditamos en la primera lección. Es una invitación a levantar nuestra vista al cielo. Sin embargo, tenemos al pie de esa torre el cementerio. Por lo tanto, es una clara alusión a meditar en las realidades últimas y en nuestra realidad como mortales. También tenemos otro simbolismo, que es una sátira al mundo académico, calavera con cigarrillo encendido. Una calavera, ahí está fumando, el tío está fumando. Y hace esta sátira, que es el cuadro pues, más gracioso de Van Gogh, aunque no podría decir, caray, sí causa cierta impresión. Es una sátira a la muerte y al vicio. Dirá Bill Hicks, está comprobado que si dejas de fumar, tu vida se prolongará. Lo que no ha probado aún es que una vida prolongada sea algo bueno. No hay estadística de eso aún. Es importante cómo vivamos más que cuánto tiempo vivamos. Otro simbolismo importantísimo para Van Gogh es esta obra, Naturaleza muerta con Biblia. Un mantel, una Biblia grande, una vela apagada y un libro amarillo, La gloria de vivir de Solá. La Biblia hace referencia al padre que era pastor. Está abierta en el libro de Josué cuando habla sobre la gloria que le esperan sus servidores. Después tenemos la vela al lado apagada, que si ustedes se acuerdan de la imagen que hablábamos también en la primera clase, la vela siempre simboliza a Dios. Y esta significa, ya está apagada, significa
el artículo mortis del papá que acaba de morir. Y el libro amarillo de la gloria de vivir de Solá, que simboliza al propio Van Gogh. Dice, como respuesta a tu descripción, le dice a su hermano Theo, te envío una naturaleza muerta, con una Biblia abierta, encuadernada en piel. La he pintado de golpe en un solo día. Y es una de las obras importantes de Van Gogh. Tenemos también otro simbolismo en este paseo a la luz de la luna. Es un jardín verde con olivos y con algunos cipreses. Y tenemos una mujer y un hombre. La pareja forman un único color, una única pareja. ¿Por qué? Porque se unen por el color. Los dos están pintados de verde, aunque el rostro no está definido, pero toda su piel es pintada de verde, por lo tanto son una pareja. El hombre se presenta en contraste de colores, esa es otra característica de Van Gogh que veremos. Azul, Van Gogh, amarillo, la mujer. Son colores complementarios. El naranja de sus cabellos y el azul de su ropa hacen referencia a que se está pintando a sí mismo. Van Gogh, también en su recámara, en su cuadro, se pinta también él con una mujer. Es el deseo de haber vivido una vida también familiar, matrimonial, que él nunca lo logró. Podemos recordar lo que tampoco Frida Kahlo logró, el tener un hijo. Van Gogh también se dedicó a la pintura y nunca tuvo hijos. Otro simbolismo es este de los cipreses. Van Gogh intenta realizar una síntesis de la enfermedad y la salud. Los cipreses, ahí comienza también ya a verse sus pinceladas todas rebuscadas o la búsqueda de la sinuosidad. Adopta en su vida la epístola de los Corintios. Dice, triste, pero alegre en todos los tiempos. Esa será como el lema que guiará toda su vida. Busca, como ya hemos mencionado, ese disguise symbolism, que es en el huerto de los olivos, sin pintar a Cristo, ve la pasión de Cristo. Solamente con ver los puros olivos, él ve la pasión. De ahí que podamos utilizar los cuadros, o casi cualquier cuadro, también para hacer una meditación. Puede ser una meditación religiosa o una meditación simplemente humana. Un cuadro con alma es superior a la creación del artista, dice Van Gogh. Y eso es lo importante. Para Van Gogh, la vida, el arte y el alma se unen. Van Gogh no diferencia entre vida y arte. La misma compasión le guía en la lectura, la pintura o en el trato con las personas. Eso sí, era un hombre loco, pero en su locura era cuerdo, era pues correcto, era una persona que actuaba de una sola parte. Si la vida se precipita, arrastrará el arte, y si el arte fracasa, la vida tampoco tendrá sentido. Y la verdad es que Van Gogh llevó eso hasta sus últimas consecuencias con el suicidio. Van Gogh busca lo efímero en lo eterno. Busca en la realidad el momento que haga plausible su visión de una vida mejor. En cada cosa que pintaba Van Gogh, por ejemplo, en Almendro en Flores, ¿no? Aquellos que pudieron ir antes de que lo cerraran por el coronavirus, la exposición de Van Gogh, la primera pintura que te encontrabas para tomarte fotos era el almendro en flor. Pintaba las pequeñas cosas y buscaba al pintar las pequeñas cosas en lo efímero, lo eterno. Algunas conquistas del método de pintura de Van Gogh. El primero es la paleta de colores complementarios. Busca siempre jugar con colores complementarios. Son aquellos que alcanzan su mayor intensidad a través del contraste. El azul con el naranja, el rojo y el verde, el amarillo y el violeta. Van Gogh añadió al blanco y el negro como contraste, ¿no? También utiliza mucho ese. Otra conquista de Van Gogh es el juego con la fuerza luminosa de la oscuridad. Es su especial descubrimiento artístico y lo veremos en La Galette, lo veremos más adelante. La construcción de espacios pictóricos sobre dos puntos de fuga. Él utiliza dos puntos de fuga en un mismo cuadro. Por eso vemos como que está medio chueco
El cuarto de Van Gogh, si lo recuerdan, lo veremos más adelante, porque utiliza 2 puntos de fuga. Y la autonomía cromática que se ha desarrollado enérgicamente. Por ejemplo, lo vemos en esta pintura, que es el sembrador, referencia bíblica, y la puesta del sol. Si ustedes se fijan, y los que están en Instagram, imagínenselo, tenemos un sol luminoso enorme, que es todo el cuadro en la parte de atrás, después tenemos las espigas un poco, y después tenemos un llano en donde está el sembrador sembrando la semilla, tirando la semilla. Pero si ustedes se fijan, el sol no se refleja en el sembrador. El sembrador está iluminado por sí mismo, ¿sí? Tiene como si fuese el sol de frente, en vez de tenerlo detrás. Y Van Gogh, más adelante, habrá momentos en los que quitará las sombras. No hay sombras en las pinturas, en algunas pinturas de Van Gogh, porque cada objeto tiene su propia luminosidad. Y entonces trabaja un poco en vez de 3D, trabaja en la segunda dimensión. Otra conquista aquí vemos en la terraza de café, en Arles, en donde podemos ver los dos puntos de fuga y luego también ese punto nocturno. La realidad de sus cuadros crea de paso un nuevo tema artístico, la pintura nocturna al aire libre. Y Van Gogh era bien curioso, porque se ponía 2 velas en su sombrero para poder ver lo que estaba pintando, y claro, la gente que pasaba alrededor de él veía este tío está medio loco, ¿no? Porque buscaba captar la noche, y Van Gogh, una de las cosas que captó muy bien fue las pinturas nocturnas, las noches estrelladas. En esta pintura, lo que intenta representar son las horribles pasiones humanas al momento de representar, pues, la gente en esa terraza de café, representado también por las linternas, ¿no? La pintura de las estrellas al aire libre fue una conquista de Van Gogh en sus cuadros nocturnos. Fue una innovación, seguramente resultado de su necesidad de entregarse en cuerpo y alma. Dirá Kant, hay 2 cosas que colman el espíritu con una admiración y respeto siempre nuevos y crecientes. Cuanto más a menudo y con más persistencia se reflexiona sobre ello, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Son las 2 cosas que llaman inmediatamente la atención, tanto la moral de Kant. Un punto importante en Van Gogh es el amarillo, ¿sí? El amarillo. Es arrancado de su casa en un coche amarillo, cuando se va a estudiar fuera, y el amarillo es el color del sol, dirá el mismo Van Gogh, es un color sugestivo. Es un color inquieto, inestable. Déjenme ver. El único camino hacia Dios consiste en hacer lo mismo que nuestro Maestro Divino, crear. Esa es la carta de Gauquín que le dice a Van Gogh para que siga pintando. Y vemos ahí unas principales pinturas, los campos de trigo, los girasoles, que los vamos a ver ahora mismo. Los girasoles es otro tema importante en Van Gogh. Es el único retrato que existe de Gauguin que llevó al lienzo en la Casa Amarilla, muestra a Vincent Van Gogh pintando los girasoles. Y él mismo dirá que la peonia es propia de Janin, de otro pintor, el malva de Cost y el girasol de Mid. Y efectivamente, cada vez que vemos un girasol, ya lo referimos a Van Gogh. Tanto fue así que todo Reforma en la Ciudad de México, cuando llegó la exposición de Van Gogh, la llenaron de girasoles, para decir, Van Gogh acaba de llegar a la Ciudad de México. Es una cosa impresionante los girasoles de Van Gogh y cómo logró identificarse él con los girasoles. También se identificó con el ciprés. Él dirá, el girasol es la utopía, ese deseo de hacer la Casa Amarilla, pues tener éxito, y el ciprés es el presente. Es decir, un ciprés como llamas que suben al cielo, es Van Gogh en el presente, esa locura que no logra dominar.
La enfermedad de Van Gogh. Hasta 1973, un resumen del psicólogo historiador de arte Eckhard Newman, nada menos dice él que 93 publicaciones han intentado diagnosticar cuál era la enfermedad de Van Gogh. 13 de ellas supone que padecía esquizofrenia y otras 13 epilepsia. 5 aceptan una mezcla de las dos enfermedades, otros se deciden por el abuso del alcohol, la sífilis que contrae, y otros, por el contrario, no pueden reconocer ninguna causa patológica. Lo que bien sabemos de Van Gogh es que le llegaban unos ataques que él mismo llamaba de locura, que era cuando comenzaba en el psiquiátrico a comerse la pintura, y por eso hubo un tiempo en que lo dejaron sin pintar, cosa que le causó mayor ansiedad. Después ya le dejaron pintar y pintó en los principales cuadros mientras estaba en el psiquiátrico, que es La Noche Estrellada. El ciprés, este árbol evoca más bien la muerte, ya que era el adorno preferido en los cementerios, y Van Gogh también era consciente de ello. Dirá él, es la mancha negra de un paisaje bañado por el sol, pero es uno de los tonos negros más interesantes, pues no puedo imaginarme ningún oro que sea más difícil de captar. El símbolo a la vez de la muerte y la vida, de la claridad y del sol, y la tristeza sombría estaba predestinado a formar parte del mundo pictórico de Van Gogh. El ciprés, dirá él, le parece hermoso como un obelisco egipcio. La Noche Estrellada de Van Gogh, el cuadro que más ha captado las camisas, las almohadas, las tazas, todo está pintado, cuadernos, todo está sellado con La Noche Estrellada de Van Gogh. La Noche Estrellada es esa violencia elemental de las figuras en el cielo, se transmite a la intangibilidad cósmica de los astros. Dicen que el pueblo aparece envuelto por esas fuerzas de la naturaleza idílicas y amenazantes a la vez. Junto con el firmamento entonan el himno de los elementos a la omnipotencia de la creación. Es un canto al ciprés, La Noche Estrellada de la creación. Van Gogh hace casi un homenaje a la omnipotencia de la creación desde su perspectiva. La Noche Estrellada, algunos dicen que es un reportaje fiel de la realidad de una constelación, tal vez hubo una tormenta fuerte en junio de 1889, otros dicen que ha formulado su versión de Getsemaní, ¿no? Demostrando dentro del ciprés y del paisaje y del cielo, pues ese Getsemaní de Cristo, pero también que llevaba ya dentro de su interior. La Noche Estrellada pretende expresar una confusión que un artista conmocionado reconoce tanto más fácilmente cuanto que esta confusión había preocupado a todo su siglo. Recordamos que el siglo XIX es el siglo donde surgen los artistas solos. Son aquellos gente loca que va por la vida intentando ganarse pues el pan y el sustento. Se pierden los mecenas, se salen de la academia y por lo tanto ellos tienen que buscar su vida de otra forma. La muerte de Van Gogh. El 27 de julio de 1890 se dispara en medio del pecho, ¿no? Se lo llevan, él mismo se arrastra hasta la posada, lo encuentran ahí casi pues moribundo, le sacan la bala. La mañana del 28, Theo llega a ver a Van Gogh, se encuentra acostado tranquilamente esperando la muerte, y pues unos aseguran que el suicidio fue un producto del último ataque de su locura. Otros afirman que en el suicidio culmina su pasión personal, su propio calvario, su imitatio Christi. De hecho, él dirá antes de matarse, unos días antes, que para tener éxito, él debía de morir porque muchos artistas habían muerto y después habían tenido éxito. Recordemos que Van Gogh pintó 800 cuadros, de los cuales solamente en vida pudo vender uno. También, el año siguiente, su hermano Theo morirá también de depresión. Fue Theo quien lo mantuvo toda su vida y también tenía a su esposa y a su hijo que los tenía que mantener, pero por mantener a Van Gogh tampoco le dio la vida que necesitaba a su esposa y su hijo.
y al final de cuentas Theo también es arrastrado junto con la muerte de Van Gogh y están los dos sepultados uno al lado del otro. Esa es prácticamente la vida de Van Gogh, ¿no? Vamos a ver entonces un poco más qué significa la trascendencia ante este hombre, o cómo podemos ver la trascendencia, o por qué yo veo la trascendencia en este hombre. La unidad del arte y la vida celebra su máximo triunfo en la estética de la muerte, dirá Van Gogh. Tenemos este último cuadro que pintará Van Gogh, que es el Trigal de los Cuervos. Tenemos ahí 3 caminos y los 3 caminos no tienen salida. Tenemos los cuervos, que ya hemos visto que es símbolo o presagio de la muerte. Tenemos ese cielo azul oscuro que también presagia esa muerte. Tenemos el trigal, que le encantaba esos paisajes a Van Gogh. Y este es el cuadro, el último cuadro que hace Van Gogh antes de quitarse la vida. Trascender es tener fe cuando nos lanzamos en la aventura de la vida, cuando comenzamos a construir relaciones y preparamos nuestra vida para esas relaciones, cuando acompañamos a alguien más en su aventura. Trascender es sembrar en la madrugada y comenzar a plantar esperando que crecerá algo maravilloso. Trascender es tener esa luz que ilumina nuestro interior en un mundo que muchas veces prefiere y está en la oscuridad. Esa luz que se traduce en intención, en deseo y en definitiva en acción. Debe de iluminar primero que todo el corazón. Debe de elevarse para iluminar a aquellos que más amas y a aquellos que te rodean. Eso ya es trascender. Pero trascender es hacer que mi luz no se detenga y que ilumine más allá de tu corazón y los que te rodean, que ilumine toda la ciudad y que sea tu luz que ilumine a cada una de las almas que tú tocas. Entonces la fe se convertirá en amor, donde todos nos subiremos a una barca llamada amistad. Veremos que lo que sembramos en la noche da fruto y sentido a un mundo que en el horizonte nos voltea a ver con indiferencia, pero que está ansioso de encontrarlo. No pasaremos de largo por la vida, entraremos en la vida de cada uno, porque no estamos solos. Entenderemos que los pequeños detalles no son insignificantes, sino fruto maduro de una vida de trabajo y esfuerzo, de muchos días de oración bajo un sol abrasador. Y nosotros seremos esos puentes por donde una infinidad de almas anónimas nos usarán para ir más adelante. Y cuando en nuestra casa se haya apagado la luz, es porque la hemos dado a todos y a todos hemos iluminado. Porque trascender es dar esos pequeños pasos que nos llevan a Dios. Vincent van Gogh, considerado un fracaso para el hombre de su tiempo, vivió pobre toda su vida, terminó loco, y sin embargo todo lo que hizo lo hizo con pasión, y su pasión nos ha cambiado a todos, porque trascender es lograr un cambio en otra persona que dure para la eternidad.